Primero que nada, muchísimas gracias a la Sociedad Dominicana de Oncología Médica por la gentileza de la invitación, en especial a su presidenta Ángela Cabreja, y por permitirme la oportunidad de conversar esta mañana con ustedes sobre la parte del tracto genitourinario. Vamos a comenzar. Son pocos artículos en realidad. Para lo que voy a presentar, realmente no tengo conflicto de interés en la presentación, y las opiniones expresadas son las propias. En el tract de próstata vamos a dividirlo en la parte de la recurrencia bioquímica con 3 estudios, todos fase 3, y en cáncer de próstata sensible a la castración metastásico tenemos 4 estudios, también todos fase 3. La recurrencia bioquímica. Antes de hablar de la recurrencia bioquímica, quería mencionarles que cuando revisamos los tumores sólidos, que son los que nosotros vemos como oncólogos, cáncer de próstata es un reto principal porque es una enfermedad que inclusive haciéndole el diagnóstico, quizás el mejor manejo es no tocar al paciente. Observación, pues el paciente tiene muy bajo riesgo. No hay que hacer nada, puede vivir 20 años y no se muere del cáncer, le tocará fallecer de otra causa. Tenemos en el otro espectro pacientes que entran a un estado de resistencia a la castración, que es básicamente una biología mortal y mueren en poco tiempo. Entonces, es una enfermedad muy heterogénea. El otro detalle con el cáncer de próstata a través de su espectro es que es una de las enfermedades en donde mejor se ha desarrollado cómo balancear, qué hacer con una intervención muy simple, que es el marcador tumoral. Nosotros utilizamos marcadores tumorales en muchas enfermedades, pero es en cáncer de próstata en donde nosotros vemos tal cosa, vamos por aquí con el PSA. El otro detalle con el cáncer de próstata es que uno de los sitios de mayor actividad metastásica es el hueso, que es un sitio especialmente difícil. También es enfermedad visceral, pero no es lo dominante. Y la otra circunstancia particular del cáncer de próstata es que a través de su recorrido desde aquel paciente que tiene cáncer de próstata de muy bajo riesgo, hablando de enfermedad localizada, hasta el que tiene enfermedad metastásica, podemos intervenir en diferentes puntos, inclusive en la enfermedad metastásica, con sinergias de tratamientos locales, ya sea quirúrgicos o no, manipulaciones hormonales sí o no, y ahora intensificaciones. Entonces, de la recurrencia bioquímica, recordar recurrencia bioquímica, elevación del PSA sin evidencia de enfermedad por imágenes. Generalmente estos estudios se hacen con imágenes convencionales. Estoy hablando de tomografías y de centelleo óseo. Y específicamente acá estamos hablando de recurrencia bioquímica de alto riesgo, que es aquel paciente que no está castrado y el tiempo del doblaje del PSA es bajo. ¿Qué es bajo? 9 meses o menos. Mientras menor sea el tiempo del doblaje, mayor es la agresividad del cáncer y mayor el riesgo de compromiso sistémico rápido. Entonces acá estamos hablando de pacientes con recurrencia bioquímica de alto riesgo, y agregaría también que sería para una segunda recurrencia bioquímica, porque en general el paciente cuando tiene una recurrencia bioquímica después de un tratamiento localizado, ya sea quirúrgico o de radioterapia, siempre tiene que pasar por la mente la opción de rescatarlo. Si lo trataste con prostatectomía, con técnicas de radioterapia principalmente, si lo trataste con cirugía inicialmente, el rescate es un poco más complejo. Entonces, de los 3 estudios, el ENVAR pregunta si tratar la recaída bioquímica de alto riesgo de forma intensificada es útil. El estudio PRESTO nos pregunta si hacerlo de forma corta y finita es también favorable. Y el estudio ENSARAT es en una situación anterior, es en pacientes que debutan con la enfermedad, son de alto riesgo, si intensificar a un paciente en donde escojo darle tratamiento de radioterapia y ADT, ofrece beneficio. Vamos a comenzar con el estudio EMBARC. Este es lo que se presentó realmente es el dato de la supervivencia global. ¿Cuál es la población?
pacientes con recurrencia bioquímica de alto riesgo, lo que uno haría usualmente es darle ADT. De hecho, inclusive la pregunta sobre si dar ADT es otra, pero bueno, dar ADT, los brazos experimentales, enzalutamida monodroga, que es un ARPI, o un combo, enzalutamida más el ADT, en este caso leuprolide. El objetivo primario del estudio: supervivencia libre de metástasis, valorada por comité independiente, específicamente en la comparación enzalutamida leuprolide versus leuprolide solo, pero también se evaluó el desempeño de la enzalutamida. Ya este resultado ya fue presentado. La supervivencia libre de metástasis con enza combo fue superior a leuprolida sola. Igual también enza monodroga fue superior a leuprolida sola. Ambas estadísticamente significativas, pero el HR en el primer caso es de 0.42, en el otro es 0.63. O sea que el combo es más potente. Y este es el dato nuevo. Lo que vemos es que a 8 años hay un incremento prácticamente de 10% en el brazo de enzalutamida, leuprolide versus leuprolide solo, estadística y clínicamente súper significativo, que no se vio con la comparación de la enzalutamida versus el leuprolide. Ahí lo dejo. El estudio PRESTO. El estudio PRESTO sí es para información nueva. El estudio PRESTO evalúa, tengo el ADT, tengo el ARPI, le agrego otro medicamento. Entonces, acá es pacientes también, recurrencia bioquímica de alto riesgo, el brazo estándar tradicional, el ADT. El brazo que sería similar al del EMBARC es ADT más apalutamida, y un tercer brazo en donde intensifico agregando otro inhibidor, que es la viraterona. En este caso, el resultado primario, el objetivo primario era la supervivencia libre de progresión por PSA, así que es un objetivo oncológico menos fuerte que en el estudio anterior. Ya este dato fue presentado en el 2024, también el análisis de calidad de vida ya fue presentado y no hubo diferencias entre los brazos. Entonces, en esta actualización, lo que se presenta son los objetivos secundarios como la supervivencia libre de progresión, tiempo para la castración, supervivencia libre de PSA en la población que se recupera después de suspender el tratamiento al año, y datos de seguridad. Ok. No le voy a poner todas las diapositivas, pero le voy a poner la que es la más importante. ¿Qué es lo que demuestra el estudio? El estudio demuestra que en todos estos escenarios de tiempo para la castración, utilización de otros medicamentos, supervivencia libre de progresión, no hay una ganancia al agregarle ADT, apalutamida, si yo le agrego la viraterona. O sea, el triple tratamiento no ofrece ventaja en términos de objetivos oncológicos. ¿Qué es lo que sí te da dar 3 medicamentos? Toxicidad. En la toxicidad grado 3, en el grupo de ADT, fíjense, 22%. En el grupo de ADT apalutamida, 26%, un poquito más, pero si le doy tratamiento triple, lo doblo, 40%. ¿Cuál es el mensaje? Si hay que intensificar, no hay que sobreintensificar. Y bueno, estas son las conclusiones de los investigadores. Tercer estudio, ENSARAT. El ENSARAT evalúa la intensificación en aquel paciente con cáncer de próstata, que lo codifico y encuentro que es de alto riesgo, muy alto riesgo, y quiero ver si al tratamiento estándar, en este caso radioterapia externa, más ADT, vale la pena intensificar el tratamiento con un ARPI, en este caso enzalutamida. Los autores lo mencionan, el propósito es evaluar si 2 años de enzalutamida, o sea, ofrecer 2 años de enzalutamida mejora la supervivencia libre de metástasis cuando se añade a un backbone de ADT más radioterapia en altas dosis. Y es importante mencionarles
el esquema del estudio estaban estratificados por Gleason. Ustedes ven ahí las características, T3, la presencia de enfermedad ganglionar, 800 pacientes. Vamos a ver. Así, esto es una cosa que les quería mostrar, porque a veces uno pensaría, bueno, lo que pasa es que si se encuentra una diferencia a favor del ARPI es porque la radioterapia no es de buena calidad. Falso. En este estudio, la radioterapia, yo no soy radiooncólogo, pero es una radioterapia que se considera óptima, 78 grays, y también, según la evaluación del radiooncólogo, considerar en los pacientes N0 si le dabas o no radioterapia pélvica, y si era N1, entonces ahí sí habría que darle boost a los ganglios. O sea, la interpretación de esto es que la calidad de la radioterapia ofrecida en este estudio, principalmente llevado en Nueva Zelanda y Australia, es de alta calidad. Ok. Fíjense que es una población de alto riesgo, aproximadamente poco más del 10% de los pacientes N positivo. La radioterapia pélvica planeada, 40% en cada brazo. Braquiterapia planeada, menos del 10%. Y este es el objetivo primario del estudio, no se cumple. Agregar enzalutamida a ADT más radioterapia moderna no mejora la supervivencia libre de metástasis, ni la supervivencia lobal. Pero aquí, en este análisis exploratorio, no preplanificado, lo que se ve es que sí pudiera haber una mejoría en términos de supervivencia libre de metástasis en pacientes que se declaraban N1, o sea, recuerden que era como el 10% de la población. Y también en pacientes en donde el radiooncólogo sentía, después de analizar el caso, la necesidad de tener que darles radioterapia pélvica. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que pareciera ser que los pacientes o sea, todos son de alto riesgo o de muy alto riesgo, pero en la medida que ese alto riesgo se está acercando, digamos, al riesgo intermedio desfavorable, agregarle el ARPI no lo ayuda. En la medida que ese alto riesgo o muy alto riesgo se está acercando al riesgo de un M1, agregarle el ARPI sí lo ayuda. Y acá lo vemos, hay un estudio que es el STAMPEDE. El STAMPEDE es estudio de multibrazos. Uno de los brazos era M0 y se vio en el estudio STAMPEDE que agregar abiraterona sí mejora la supervivencia libre de metástasis en una población de muy alto riesgo. ¿Cuáles son estos pacientes de muy alto riesgo? N1, T3, T4, Gleason preferiblemente por encima de 40. Y cuando uno analiza este subgrupo, sí es coherente. Entonces es un estudio negativo, pero que fortalece lo que habíamos aprendido del estudio de STAMPEDE. Interesante. Entonces, en próstata, mis dos mensajes son, en recurrencia bioquímica de alto riesgo, sí hay valor de sí tratar, o sea, intensificar sin sobretratar. Y en cáncer de próstata de alto riesgo, que fue el último estudio que mostré, no es añadir ARPI de rutina. La abiraterona sí tiene categoría 1 en pacientes de muy alto riesgo. Pero esta información del ARPI hace pensar que hay que evaluar el riesgo sistémico. Esto aquí no termina. Hay otros estudios que están evaluando esta información con darolutamida y otros medicamentos. A mí se está utilizando ARPI en neoadyuvancia. Pero bueno, eso será tema de otras invitaciones. Entonces, seguimos. Cáncer de próstata sensible a la castración metastásico. Acá tenemos 4 estudios fase 3. En 3 de ellos hay información nueva. Uno es una actualización con datos de calidad de vida. En el capítulo 281 nos preguntamos si sobre una base ADT más ARPI, que es el estándar en cáncer de próstata sensible a la castración, intensificar en el paciente correcto con capivasertib ofrece ventaja. El PSMA addition es en pacientes que yo identifico que tienen una alta captación de PSMA, si darle lutecio es de beneficio. El estudio Amplitude, que ya presentó datos de eficacia,
en pacientes en población HRR deficiente, son los genes de la reparación de la recombinación homóloga. Demostró que sí hay una ventaja específicamente o principalmente dada por los pacientes que tienen mutaciones del BRCA2, y eso está ya aprobado por la FDA desde diciembre del 2025. Acá es el análisis de calidad de vida. Y el estudio ARA-SAFE sería como un estudio hermano del ARA-NOTE. Son estudios con la darolutamida, lo recordemos. ARA-NOTE es ADT con zinc, darolutamida. ARA-SENS es ADT, darolutamida, docetaxel. Acá el problema del estudio ARA-SENS es que el docetaxel da mucha toxicidad, principalmente toxicidad hematológica. Y este estudio ARA-6 nos pregunta, bueno, ¿podemos mejorar el esquema del docetaxel? Veamos primero el capítulo 281. En cáncer de próstata usual, adenocarcinoma de próstata, ¿cuál es la vía más importante? 90% de la que lleva el peso del control, progresión de la enfermedad, la vía AR, del receptor de andrógeno. Pero puede haber también vías paralelas activas. Por ejemplo, la vía del PIK3CA, AKT. Ahí hay una proteína que es una proteína de supresión que se llama la PTEN. En ausencia de PTEN, esta vía se activa y favorece ciclo celular, metabolismo, núcleo, proliferación celular, y es una señal que se asocia a pobre pronóstico. Aproximadamente 1 de cada 4 pacientes con cáncer de próstata sensible a la castración metastásicos tienen deficiencia de esta proteína del PTEN en un número significativo. ¿Qué es número significativo? 90% o más. Y hasta quizás 1 de cada 20 pueden tener una deficiencia del 100%. Entonces, veamos el estudio Capitello, un estudio global, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, fase 3, en pacientes en donde diagnosticamos deficiencia del PTEN definida con un corte de 90% o más por técnica de inmunohistoquímica, no era NGS. Se hizo un análisis en 6.200 pacientes, al final los que se aleatorizaron fueron 1.012 a el estándar, abiraterone, prednisona DT, que es un ARPI, con placebo, o agregando capivasertib. Bien estratificado, objetivo primario, supervivencia al virus de progresión radiográfica valorada por investigador. El análisis que vamos a mostrar es este, del 2024, los datos del 2024 presentados en el 2025. Resumen, estudio positivo. Agregar o añadir o intensificar con capivasertib en pacientes con deficiencias de PTEN mejora la supervivencia libre radiográfica. Tendría que decir que la mejoría es discreta, en el orden del 19%, no es una super mejoría, pero hay una mejoría. Análisis exploratorios basados también en información que hay pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, en donde se encontró que mientras menos PTEN tengas, mejor es el desempeño del medicamento. Acá muestra lo mismo. Acá es lo que les quiero mostrar acá. Fíjense en la columna de... Ay, perdón. Bueno, el puntero no funciona, pero bueno. En la columna de la izquierda están todos los pacientes aleatorizados, después tiene lo que tiene una eficiencia de 95%, 99%, 100%, y del otro lado ustedes ven el HR. El HR se hace más profundo en la medida que la pérdida de PTEN también lo es más profunda. Desventajas de esta técnica, bueno, mide una situación puntual, deficiencia de PTEN por inmunohistoquímica, pero realmente estas son vías activas. No sabemos de repente cómo está el comportamiento de la KT1, 2, cómo está el PIK3CA. Entonces, una de las críticas que se sugiere, bueno, y si pudiéramos revisar todo este ecosistema con una NGS, quizás pudiéramos tener mejores resultados o una mejor claridad. La supervivencia global, que es uno de los objetivos secundarios claves, no está madura. La toxicidad
sí está incrementada por el medicamento. La toxicidad grado 3, por ejemplo, se incrementa de 40 a 67%, un incremento del 17%, pero está dentro de lo esperado en un medicamento tipo capivasertib. ¿Qué incrementa? Aumenta más diarrea, hay más hiperglucemia, más rash. Pacientes con hemoglobina glicosilada tenía que estar por debajo de 8. Si era tipo 2, diabetes tipo 1 no se permitía, diabetes tipo 2 en insulina tampoco se permitía. Así que, pero el mensaje acá es que la toxicidad añadida es lo que conocemos del medicamento. Conclusiones de los investigadores. Capivasertib representa una potencial primera línea de tratamiento de pacientes con deficiencia del PTEN. Creo que los resultados sí son válidos, tienen una coherencia biológica, pero son discretos y no tenemos supervivencia global. Así que esto es como para saberlo, pero no es que yo voy a correr mañana a hacer PTEN porque quiero poner capivasertib. O no me tengo que ver desesperado porque no tengo el PTEN. PSA, lutecio. El lutecio 177 con el PSMA 617 es un tratamiento que no es igual al PSMA que se utiliza como diagnóstico. Acá, pacientes con cáncer de próstata metastásico sensible a la castración con su base estándar, que es el ADT más el ARPI, le haces un PSA, un PSMA diagnóstico y capta. Y que eso sucede básicamente como en el 90% de los pacientes. Y la pregunta es, si a este paciente yo le doy lutecio, que ya sabemos de enfermedad resistencia a la castración, estudio Vision, estudio PSA4, que mejora la supervivencia libre de progresión radiográfica, y en el caso del Vision, que es post-docetaxel, también mejora la supervivencia global. Si yo llevo este tratamiento al escenario sensible a la castración, ¿esto me da mejores resultados que quedarme con una base ADT-ARPI? Esa es la pregunta del estudio. El objetivo primario del estudio es la supervivencia libre de progresión radiográfica. Un dato interesante también es que el paciente, por ejemplo, que quedaba en el brazo de ARPI, ADT, y que ya sabíamos que tenía un PSMA que captaba, si progresaba, se le podía hacer el intercruzamiento a rescatarlo con lutecio como siguiente línea. Así que eso pudiese nublar la supervivencia global que todavía pues, no está madura. Objetivo primario del estudio logrado. Agregar lutecio en el paciente con PSMA que capta, PSMA que capta, mejora la supervivencia libre de progresión radiográfica. No es parte de este estudio, pero entonces uno se pregunta, ok, lo puedo hacer, pero ¿cuál es el paciente que más se beneficia? Está en evaluación, pero sí les puedo decir lo siguiente, hay curvas de estos estudios del PSMA4 y el PSA Vision que mientras mayor sea la captación, el sub en la lesión metastásica de interés, mejor es el desempeño del lutecio. ¿Cuánto es ese corte? No lo tenemos claro, pero usualmente lo que se hace es medir cuántas X está por encima del valor de la captación en el hígado. El submap del hígado, cuando haces estas técnicas, anda por alrededor de 6. 2X sería un submap de 12, 3X sería un submap de 18. Es como para que tengan una idea de si hacemos el examen, qué dato me haría pensar, hoy este paciente a lo mejor lo ayudaría, si nos llegara. Ahí está. Les mencioné entonces la supervivencia global es interina. La toxicidad sí se incrementa. La toxicidad grado 3 relacional al estudio se dobla de 12 a 23% en el brazo del lutecio. Un dato abajo que es importante, lástima que no lo puedo marcar es, muertes relacionadas al tratamiento 0 y 0. Lo que quiero decir con esto es que sí aumenta la toxicidad, pero no aumenta la toxicidad a tal punto de que ponga en peligro la vida del paciente, si decidiéramos considerar una estrategia de este tipo. Tiene una toxicidad muy específica que no es propia de otros tratamientos. Por ejemplo, produce serostomía, resequedad oral,
También produce mucha toxicidad gastrointestinal, principalmente alta, y diarrea, sin alterar o sin una desventaja en términos de calidad de vida en comparación con el brazo de ADT más ARPI. Estas son las conclusiones de los autores. Estos hallazgos sugieren que agregar lutecio 177, PSMA 617, tratamiento, este no es el del diagnóstico, al ADT ARPI, mejora los resultados en el paciente correcto con cáncer de próstata sensible a la castración PSMA positivo. El Amplitude es un estudio o más bien esta presentación es de calidad de vida. Ya esto tiene datos de eficacia, mostró que en una base de ADT más ARPI, en este caso el ARPI era abiraterone prednisona, agregar niraparib, que es un inhibidor del PARP, un IPARP, mejora la supervivencia libre de progresión radiográfica en pacientes con deficiencias de la reparación del DNA, ¿no? Pacientes HRR deficientes, ahí se miden múltiples genes, los reconocemos, está el BRCA1, BRCA2, el PALB, los RATs, por ejemplo, múltiples genes, son como 12 genes que se miden en esta firma, y ese dato ya fue presentado y demostró que se mejora la supervivencia libre de progresión radiográfica. Como mencioné, fue aprobado, pero en pacientes BRCA2 que tienen una HR parece resultado de 0.42, 60% de reducción de riesgo de progresión. Y acá está el análisis de calidad de vida, básicamente el análisis de calidad de vida global, calidad de vida en próstata y la percepción del paciente cuando agrego niraparib no es diferente. No la mejora, pero no la deteriora. Entonces ahí hay un balance de mayor eficacia sin mayor deterioro en la calidad de vida. Ese es el mensaje. Y el último abstract que voy a presentar de próstata es el ARASAFE. La forma estándar que nosotros damos el docetaxel es 75 miligramos metro cuadrado cada 3 semanas, 6 ciclos. Eso viene de información de hace 10 años, el estudio Charted, ¿sí?, que comparó ADT más docetaxel versus ADT solo, mejoría en supervivencia global, principalmente en la población de alto volumen. Pero después también con el estudio ARASENS vimos que los tripletes mejoran los resultados en la posición de alto volumen. Eso lo podemos hacer ya sea con abiraterona prednisona o con darolutamida. Y este es un estudio hermano de este último que mencioné, el ARASENS. Este es el estudio ARASAFE. Y la pregunta es, ¿puedo darle docetaxel al paciente en triplete pero mejorándole la tolerancia, disminuyendo la toxicidad? Esa es la pregunta. Entonces tenemos el brazo estándar del ARASENS, que es docetaxel 75 miligramos metro cuadrado cada 3 semanas, 6 ciclos. Y acá el brazo experimental, 50 miligramos cada 2 semanas, 2 dosis, o sea, 2 dosis que son 4 semanas, corresponde a un ciclo. Esta información viene de estudios en pacientes con cáncer de próstata resistencia a la castración, un estudio finlandés, fase 2, que mostró que cuando tú das docetaxel 50 miligramos metro cuadrado cada 2 semanas, el tiempo para la progresión no se deteriora, sin embargo la toxicidad hematológica sí cae en comparación con docetaxel cada 3 semanas en el escenario metastásico. Una cosa que les quería mencionar es que acá no estamos hablando de menos exposición al docetaxel. De hecho, en el paciente docetaxel 50 miligramos metro cuadrado, la dosis acumulada fue de 1000 versus 824 en docetaxel cada 3 semanas. Y un estudio positivo en su objetivo primario, el objetivo primario aquí era toxicidad, y se vio una reducción básicamente el 20% de la toxicidad grado 3 a 5, 80 o 78.9 a 60. O sea que puedo ajustar el esquema, aumento la dosis del docetaxel y bajo toxicidad, principalmente hematológica.
como lo vemos acá. Acá no es una de las cosas que se menciona, no es que desaparece la toxicidad, sino que la toxicidad se modula. En vez de tener, por ejemplo, un paciente con una neutropenia de grado 4, es más probable que me lo encuentre en el rango de neutropenia de grado 3 o grado 2. O sea que sí es toxicidad, pero es una toxicidad menos profunda. Y una de las medidas, por ejemplo, la neutropenia y fiebre disminuye. Acá lo vemos. 1 versus 5%. Entonces, del TRAC de próstata, la biología y los marcadores comienzan a llegar a identificación con medicina de precisión, pero esta intensificación debe compensar la toxicidad y el impacto en la calidad de vida. Ahora vamos al TRAC de genitourinario, pero aquí hay una pausa, ¿no? para comentarios, aportes, preguntas. Hola, buenos días, doctor. Muchísimas gracias. Excelente esta participación en próstata. Y yo quería saber, doctor, en el contexto nuestro, donde nosotros no tenemos darolutamida ni apalutamida a la mano, se pudiese conseguir en un paciente que lo pudiese costear, pero no es la práctica diaria. Desintensificar el docetaxel, si vamos a usar una tripleta, pero hacerlo con lo que tenemos, con el ARPI que tenemos, ¿usted piensa que sería una conducta correcta? O usar docetaxel no bisemanal a 50. He visto que algunos colegas prefieren usarlo semanal, no es lo que yo hago, yo siempre lo utilizo cada 3 semanas. Pues la evidencia más fuerte es hacerlo de esa manera, pero ¿qué usted piensa al respecto? ¿Pudiésemos extrapolar esa información para utilizarlo así? Sí, eso es una dificultad en todas partes. En mi hospital nosotros tampoco tenemos daralutamida ni apalutamida. En la parte social, Caja del Seguro Social, yo trabajo en el Instituto Oncológico Nacional, sí hay la posibilidad de que los pacientes reciban apalutamida. De este mecanismo de los ARPI, el más antiguo es la viraterona prednisona. La viraterona prednisona, digamos que como tiene más tiempo, entonces también tiene genéricos. O sea, es el menos costoso. El más costoso es la darolutamida seguida de la apalutamida. Ok, paciente con cáncer de próstata sensible a la castración, enfermedad metastásica. Para pensar en docetaxel, yo me haría varias preguntas. Primera, ¿este paciente tiene una enfermedad de alto volumen? Sí, no. Si la respuesta es no, yo pensaría en no docetaxel. Pensaría también en ofrecer docetaxel si además de alta carga o biológicamente los pacientes que debutan con enfermedad metastásica tienen una enfermedad más agresiva en general que el paciente que es metacrónico, que fue tratado hace 5, 10, 20 años y recurre, no tuvo seguimiento, tiene enfermedad metastásica, ese paciente biológicamente es menos desfavorable. Características de la pieza. ¿Este paciente depende más del ADT o hay espacio para beneficiarse del docetaxel, un Gleason alto? 8, 9, 10 y sub 3, 4, 5, un tiempo de doblaje del PSA elevado. Estoy sumando todo a lo del volumen, que es la principal variable. Me habla de una enfermedad que es más agresiva. Teóricamente, habría clonas en donde la terapia endocrina no sería suficiente y haría pensar que vale la pena agregarle el docetaxel. Con tripletes, no con dupletes, por ejemplo, el estudio del ARASEN tiene un problema. La comparación fue ADT docetaxel versus ADT docetaxel darolutamida, pero no hay un brazo de ADT darolutamida. Entonces no sabemos si en una tripleta cuánto está aportando el docetaxel. Sí está aportando, pero probablemente el principal peso, la base la lleva el ADT, la otra parte del tratamiento lo lleva el ARPI, y dentro de ese 100% de sinergia, un porcentaje pequeño o menos grande lo lleva el docetaxel. ¿Y dónde lo llevaría más?
Bueno, en el patrón este que le dije, paciente de alta carga, biología agresiva. Uno de los estudios que se está haciendo, hay varios estudios, pero uno de los estudios que se está haciendo es medir el PSA a los 6 meses. El PSA menos de 0.2 nanogramos por decilitro a los 6 meses es un subrogado de supervivencia global. Y los investigadores se preguntan si en ese paciente que no logra tener un PSA por debajo de 0.2, si agregarle docetaxel diferido, no en los primeros 4 meses, mejora los resultados. O sea que podríamos diferir la decisión del docetaxel a los 6 meses y si el PSA no le baja, entonces agregárselo. Tiene lógica, pero las desventajas, y si el paciente sí lo necesitaba de entrada, ¿por qué se lo voy a negar? Entonces, lo que yo diría es que, bueno, la base del tratamiento es el ADT. Si no tenemos acceso a los ARPIs, quizás procurar por lo menos tener la viraterona. Sí o sí, todos los pacientes con cáncer de próstata sensible a la castración debieran tener duplete. ADT como tratamiento no es aceptable, quizás es un paciente con muchas comorbilidades en donde yo siento que las expectativas de vida son pocas. Pero decir, bueno, le voy a dar ADT como mi plataforma de tratamiento no es, digamos, lo recomendable. Es lo que te podría decir. Yo tengo más o menos un razonamiento, comentario, a ver qué usted considera, doctor. Con respecto a los pacientes los primeros estudios que usted presentó, que eran los de la recurrencia bioquímica por ser pacientes de alto riesgo, en ese paciente que está recomendada la enzalutamida. Ese tiempo en el que nosotros dejamos la enzalutamida hasta lograr que ese PSA esté menor de 0.2. Más o menos el promedio que vi que hablaba el estudio. Entonces, cuando damos ese tratamiento, hay un punto de retiro de la enzalutamida porque ya logré un PSA en 0.2. No es dejarlo indefinidamente, porque de igual manera esto sería, o se entendería yo, que es un sobretratamiento, aunque no le esté dando 3 drogas, como en el caso del estudio Presto, que utilizó la palutamida, viraterona y el ADT. Así es. Entonces, lamentablemente en nuestro medio, este tipo de paciente que recibe la cirugía o que recibe la radioterapia no es un paciente que manejamos nosotros los oncólogos en su mayoría. Entonces, ¿qué va a pasar en ese sentido? Que muchos de esos pacientes van a ser indiscutiblemente sobretratados, pero no porque lo trató el oncólogo, sino porque otro tipo de especialista continuó un medicamento cuando ya se podía retirar el medicamento según los resultados del estudio y no era necesario la continuidad del mismo. Sí. Entonces, en otro punto es que me llama la atención también que tal vez en un paciente de eso yo podría, pensando, continuar la enzalutamida en función de que no todos los pacientes tienen un alto riesgo porque tienen las 3 condiciones, que tienen el PSA, que tienen los ganglios positivos o que tienen el Gleason de 8 a 9, sino que te cumple con un alto riesgo porque simplemente tiene el Gleason o porque tiene los ganglios positivos. Entonces, tal vez en ese sentido, tomar la consideración de que a ese paciente que me cumple con todos esos criterios, yo sí le voy a continuar la enzalutamida, a pesar de que no es metastásico, porque me cumple con varios criterios de alto riesgo y sí podría prolongar un poco más, porque cuando vuelve ese paciente para atrás, después que yo le retire la enzalutamida, es un paciente que tiene altas posibilidades de que la recurrencia no sea bioquímica, sino una micrometástasis o metástasis ya propiamente establecida, no incipiente a órganos distantes. Y quisiera saber cuál es su consideración al respecto. Sí, yo pienso que si llegamos al 0.2, retiramos la enzalutamida, el siguiente compromiso del paciente de nosotros es seguirlo. Eso por ahí. Lo otro es que, digamos, como para matizar, una de las cosas que el estudio EMBARC y el estudio Presto no hablan, digamos, no terminan de responder totalmente es el valor de las técnicas de tratamiento de metástasis. Por ejemplo, si el paciente recurre, digamos que yo le paro la enzalutamida hoy porque le fue bien y recurre dentro de 3 años
y tiene una metástasis, este paciente, ¿tengo que reiniciar la ensalutamida o le podría, por ejemplo, una SBRT? O sea, las técnicas de ablación dirigidas a la metástasis cada vez también están involucrándose, no se están involucrando, son parte del manejo del paciente con cáncer de próstata en todo su espectro, inclusive con enfermedad metastásica, principalmente cuando sentimos que lo que principalmente tenemos que lograr es un control local. Bueno, aquí no me quiero contradecir, quiero explicarme. Es una metástasis, pero en un paciente que no tiene una biología agresiva. Si es un paciente que tiene un tiempo de doblez del PSA de 3 o menos, que yo le hice un PET-PSMA hace 3 meses y ahora viene con 4 metástasis, yo difícilmente podría decir, bueno, yo le voy a MDT porque este paciente solamente tiene 4 metástasis. Sí cumple criterios, son menos de 5, pero ahí la biología me está diciendo que no es igual que un paciente que recurrió después de varios años o que tenía un Gleason bajo. 3 más 4 es mejor o es menos peor, es mejor que 4 más 3. Entonces, todas estas variables. Pero a lo que puntualmente me preguntas, yo creo que si suspendemos el tratamiento sistémico, el siguiente compromiso por parte del paciente y de nosotros es seguirlos. Como oncólogos, a veces uno de los problemas que nosotros también tenemos para localizar dónde está el paciente es que no tenemos la historia previa, a veces ni siquiera tenemos la patología. Entonces, estos análisis de dónde ubicarlos se hace más difícil. Bueno, si el paciente no está grave, eso también lo hago, por ejemplo, en pulmón. Puedo verlo en 3 meses, veo si se modifica algo y tomo una decisión por lo menos biológica en un periodo más corto. Puede ser. Doctor. Nosotros aquí en República Dominicana no hemos manoseado, es el lutecio PSMA. No me queda muy claro en mi mente cuándo usarlo, cuándo no usarlo, cuándo y en qué circunstancias es más eficaz. ¿Importa la resistencia a la castración o no importa? ¿Hay alguna área metastásica que sea más sensible al lutecio PSMA? Hueso, nodo, víscera, no lo sé. ¿Cuál es realmente el beneficio más óptimo de este medicamento? Sí, es muy buena pregunta. Ok, entonces el PET-PSMA, como mencioné, digamos, en el paciente con cáncer de próstata, como muy silvestre, 80-90% de los pacientes van a mostrar una captación intermedia significativa que hace pensar en el medicamento. ¿Dónde están estas metástasis? Bueno, principalmente en el eje óseo, también puede estar en los ganglios, puede estar en las vísceras. Por ejemplo, cáncer de próstata con metástasis al hígado, uno pensaría es un paciente de pobre riesgo, pero no es la presentación usual. La presentación más frecuente es en huesos y seguido de ganglios. Punto 1. Punto 2. Si yo quisiera optimizar, pero esto sí no es parte de la respuesta del estudio, pero si uno quisiera optimizar el tratamiento, quizá lo daría en el paciente que tiene lesiones que captan mucho. ¿Cuánto es ese mucho? Bueno, es lo que les traté de mencionar, que se hacen correlaciones, por ejemplo, con la captación del hígado, 2X, 3X. Si el hígado me capta 6 y la metástasis me capta 30, yo, wow, mira, este paciente, y es una lesión grande, mira, este paciente pudiera de repente ser el beneficio, pero si tengo algunas lesiones pequeñitas, los SUPES están en 10, es un paciente con, esto también hay que correlacionarlo con la biología, es un paciente que no ha recibido tratamiento, es un paciente que sé que la base del tratamiento es el ADT más el ARPI, es un paciente con una enfermedad metacrónica. Aun cuando capte, quizás yo no me sentiría tan obligado a intensificar porque sé que el principal tratamiento para ese paciente ya lo estoy dando con la dupleta, eso sí.
Eso sí, lo tengamos o no lo tengamos, en cáncer de próstata sensible a la castración, el estándar es la dupleta, ya no es el ADT. Eso sí, digamos que es innegociable, inclusive en el paciente con enfermedad de bajo volumen. ¿Alguien más con preguntas? Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con el programa Genitourinario no próstata. Adelante, doctor. Excelente, bueno, entonces pasamos a la segunda parte del tract de genitourinario no próstata, específicamente riñón, en donde vamos a revisar 7 artículos, y urotelio, en donde vamos a revisar 8 artículos. Rapidito. Acá realmente yo, digamos, lo que hice fue tratar de transmitir el mensaje. Digamos, si tienen algunas preguntas sobre los estudios, me las hacen, ¿no? Pero no yo voy a poner las diapositivas de 15 artículos. Ok, cáncer de riñón. El más importante, el estudio Rampart. ¿Qué es el estudio Rampart? El estudio Rampart es inmunoterapia en escenario adyuvante en pacientes con cáncer de riñón de alto riesgo. ¿Sirve o no sirve? Estudio necio. Estudio necio es estudio de inmunoterapia en el escenario neoadyuvante. Estudio LEN-cabo, lenvatinib, cabozantinib. Compara cuál sería la mejor estrategia de rescate por fallo a una primera línea con inmunoterapia. El estudio COSMIC-3, esto en realidad ya fue presentado. El estudio COSMIC-3 en su momento, que es un estudio que evaluó tripleta, evaluó nivolumab, cabozantinib versus tripleta, y demostró que dar la tripleta era pues más tóxico. Que nivo-ipi, cabozantinib era más tóxico que la dupleta. Así que ese es un estudio negativo, pero acá lo que se evalúa es, de este estudio que es negativo, ¿hay algún perfil que pudiera sugerir una mejor respuesta? El LAG3 evalúa cómo responden los tumores que tienen una sobreexpresión del LAG3. El Keymaker busca nuevos mecanismos de actividad, y el del PET-CT con galio se basa en un patrón bien específico, que es la sobreexpresión de la anhidrasa carbónica. Bueno, estudio Rampart, estudio fase 3, controlado, que evalúa durvalumab, tremelimumab, con o sin tremelimumab en pacientes con cáncer de riñón de alto riesgo, con pacientes con cáncer de riñón operado, perdón. ¿Cómo se evalúa este riesgo de recurrencia de un paciente operado? Bueno, la fórmula que utilizan es la que tiene un coeficiente de correlación más alta con este evento, que es la fórmula de Leibovitz, que toma en consideración la T, la N, el tamaño del tumor, el grado nuclear y la histología. Según el puntaje, entonces, tenemos pacientes que van desde bajo riesgo hasta alto riesgo. Los pacientes incluidos acá eran pacientes de riesgo intermedio y alto riesgo. El objetivo primario del estudio, supervivencia libre de enfermedad. La pregunta que vamos a contestar aquí es durvalumab, tremelimumab versus el control activo. El brazo de durvalumab versus control activo todavía no ha sido presentado, pero se supone que va a ser en el 2026. Objetivo primario del estudio, cumplido. La doble inmunoterapia, durvalumab, tremelimumab, es superior en términos de supervivencia libre de enfermedad a 3 años en comparación con el monitoreo en pacientes con cáncer de riñón operado. ¿Cuál es la población que realmente se beneficia? La población de alto riesgo calculado según el Leibovitz. En este caso, el delta es casi de 20 puntos. Si al paciente lo dejo en vigilancia,
la recurrencia es prácticamente del 40%. Si le doy doble IO, la recurrencia baja al 20%. Una disminución de riesgo de recurrencia de 50%, estadísticamente significativo, a expensas de mayor toxicidad. La toxicidad grado 3 en el grupo durvalumab tremelimumab se incrementó de 8 a 40%. La toxicidad por eventos adversos serios se aumentó de 6 a 34%. O sea que sí es un tratamiento más activo, pero también es más tóxico. En el análisis de calidad de vida no se encontró diferencia. El estudio de neoadjuvancia. El estudio de neoadjuvancia es fase 2, no es fase 3. ¿Qué es lo que evalúa? 2 ciclos, o sea, 6 semanas de inmunoterapia con nivolumab, con ipi-nivolumab o con relatlimab-nivolumab. Objetivo primario del estudio, tasa de respuesta patológica. Las tasas de respuestas patológicas fueron bajas, menos del 15%. En la combinación nivo-ipi, 14%, relatlimab-nivolumab, 14%, nivo solo, 7%. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es una cosa que se está explorando, pero esto no tiene ninguna utilidad en el día de hoy. Bueno, es que me lo mandan para darle nivo-ipi, para downstaging, para respuesta patológica completa. No, eso está en estudio. Esto es más práctico, si tuviéramos los medicamentos. ¿Qué hacemos al paciente que tras una primera línea nivo-ipi, pembro, axitinib, pembro, lenvatinib, nivo, cabo, progresa? ¿Con qué lo rescato? Bueno, los medicamentos tradicionales, está el cabozantinib, estudio Meteor, el lenvatinib, everolimus también, que es un fase 2. Esos son los que respaldan su uso en segunda línea. Y acá se compararon. ¿Qué mostró el estudio? Que lenvatinib everolimus es superior a cabozantinib en términos de supervivencia libre de progresión, incrementándola de 10 a 15 meses, pero también es más tóxico. El paciente con lenvatinib everolimus, toxicidad seria 27 versus 19%, grado 3, 4, 67 versus 50%, el doble. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Bueno, sabemos que los dos tratamientos funcionan. Sabemos que quizás lenvatinib everolimus es más potente, pero también sabemos que es más tóxico. Entonces, ¿cuál uso? Lo que pasa es que tenemos que mirar cómo fue la evolución de ese paciente en primera línea. Este paciente vino de una primera línea explosiva, está lleno de metástasis, está muy sintomático. Le voy a dar el tratamiento, o pensaría en el tratamiento que tiene la mayor tasa de respuesta. Este es un paciente que tiene una progresión lenta, sí progresó, pero es lento, y además el paciente es comórbido. Bueno, entonces tengo que balancear respuesta con tolerancia. Cabozantinib quizás es la mejor opción. Hay un tercer medicamento que está aquí, que también participa, que es el besultifam, que también ha mostrado actividad en este escenario. Entonces, estas son las conclusiones del estudio. El lenvatinib everolimus es superior en términos de supervivencia libre de progresión. Fíjate que esta parte que les voy a presentar pareciera ser que es la que da más sueño, pero para mí es la más interesante, porque por 10 años yo pregunté, ¿y el biomarcador? ¿Y el biomarcador? ¿Y cómo el biomarcador? Y nada más tenemos el IMDC, que si buen riesgo. ¿Y el biomarcador? Ok. Antes de hablar de esto, decirle que biomarcadores, cáncer de riñón, no está listo para toma de decisión. Bueno, le voy a mandar tal biomarcador para hacer tal cosa. Comenzamos de ahí. O sea que el biomarcador no es para escoger tratamiento, pero lo que sí podemos hacer es pensar en qué se está avanzando en la ciencia básica. Eso sí. Del estudio COSMIC 313,
que habló dupleta, tripleta, nivo-IP con OSI, cabozantinib, se hizo este análisis de biomarcadores. Las células que están allá, los tres son linfocitos, pero son linfocitos con diversa performance. El amarillo es un linfocito T fuerte, un linfocito T que puede batallar allá abajo contra el tumor, el CD8, PD1 negativo, TIM negativo, LAG3 negativo, TSF1 positivo, que tiene que ver con el recambio de los linfocitos. Y en el otro extremo está el rojo. Este es el linfocito que está en intermedio o intensivo. Un linfocito que tiene PD1 volando, TIM3 positivo, que son todos checkpoints, pero que se van expresando en la medida que el linfocito se va haciendo más exhausto. LAG3 positivo. Y tenemos un punto intermedio. El rojo es un linfocito que está en la batalla, pero ya lo ha tenido muchas semanas luchando contra las células del cáncer. Entonces, sí, bueno, está elevando su PD1, pero todavía no está tan exhausto. Todavía el TIM3 es negativo, LAG3 negativo. Entonces la pregunta es, ¿este linfocito lo podemos rescatar? Esa es la pregunta. Y lo que se vio en este análisis retrospectivo del COSMIC-3 es que este paciente, o esta célula más bien quiero decir, CD8, PD1 positivo, TIM3 negativo, LAG3 negativo, se asocia con una mayor respuesta y una mayor supervivencia libre de progresión con nivo-IP. Haciendo, digamos, un traslado, esto no es confirmación, esto es, digamos, explicación de por qué a veces sí funciona y a veces no funciona. Lo vamos a contrastar contra este, que también es un estudio de medicina básica. Expresión del Lymphocyte Activation Gene, el LAG3. Lo otro era por inmunohistoquímica, esto es por RNA. ¿Y qué es lo que se ve? Que cuando hay una alta expresión del LAG3, hay un incremento de la tasa de respuesta. Esto es un checkpoint, el PD1 es un checkpoint, el LAG3 es un checkpoint, el TIGIC es un checkpoint, todos esos son checkpoints. Entonces, cuando hago un análisis del RNA, la alta expresión del LAG3 se asocia a tasa de respuesta. Pero les acabo de mencionar que el linfocito que se recupera es el que es PDL1 positivo, LAG3 negativo, TIM3 negativo. Es como que se contradice. No necesariamente. Ajá. Esto es una cosa importante. A veces también, ¿y cómo tiene el PDL1? Oye, porque tiene el PDL1 en 5 y sí me respondió, y este que tiene el PDL1 en 30 no me funcionó. Lo que pasa es que lo que nosotros medimos, Tumor Mutation Burden, MSI, PDL1, que es la gráfica de la izquierda, no se correlaciona con cómo está el ambiente tumoral. El LAG3, a la luz del investigador, ¿qué es lo ¿de qué nos habla? Nos habla de que hay un proceso inflamatorio en el tumor, que hay CD8, que hay natural killers, pero que están exhaustos. Están exhaustos, necesitan ayuda. ¿Cuál es la diferencia con el otro estudio? Que esta correlación que se hace entre el LAG3 y la respuesta es una correlación con el ambiente. El otro es más específico, el otro es una correlación con el tipo de linfocito, el CD8 citotóxico, que es el que realmente va a matar a la célula tumoral. Así que entre estos dos estudios, en realidad, el primero, yo le veo una ciencia básica mejor. Y se pudiera afinar haciendo una medición de un marcador muy importante en el linfocito, que es el TCF1, el linfocito T factor 1. Bueno, estos análisis entonces de cómo ayudar a una base de terapia de
una terapia estándar de doble bloqueo IO-TKI o IO. Un tercer medicamento, el estudio KeyMaker es un estudio fase 1, fase 2, en donde se evalúan varias estrategias. Agregarle un anti-LAG3, agregarle un anti-CTL4, agregarle un inhibidor del HIF como el Besultifan, contra un brazo comparador que es el Pembro-Lemba. Esto es un fase 1, fase 2. ¿Qué mostró? En lo que está encerrado, mostró que los brazos que mejor desempeño tuvieron son en donde agregué entre el anti-CTL4 y el inhibidor del HIF, pero el inhibidor del HIF, el Besultifan, que es el brazo o la columna celeste, se asocia a una mayor duración de la respuesta y a una mejor mediana de supervivencia libre de progresión, haciendo pensar que si quisiéramos intentar un triplete, sería agregando Besultifan, punto y aparte. No está publicado, pero ya salió por la compañía que está en esto, el estudio LIGHTS 012. El estudio LIGHTS 012 es doblete más menos Besultifan y demostró negativo, estudio negativo. Así que bueno, la cosa no es tan fácil. Perdón. Y lo último acá, en riñón, es la utilización de un PET-CT con anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica 9 es una enzima que a partir de CO2 y de agua produce bicarbonato y un protón. Dentro de la célula, hace que la célula esté alcalina. Sale el protón fuera de la célula tumoral, hace que el medio esté más ácido y suceden dos cosas. Primero, que la célula se mantiene viva, esto es en ambiente de hipoxia, y a su vez el ambiente fuera de la célula está ácido y hace que la respuesta tumoral de los CD8 se enlentezca. El CD8 sufre y la célula tumoral creciendo. Eso es lo que hace la anhidrasa carbónica 9. Está expresada en el 90% de los tumores, principalmente de células claras. Y como se expresa altamente, entonces la pregunta es, bueno, ¿y si lo pongo como un marcador, puede hacer más diagnóstico? Y la respuesta es que sí. Imágenes que no son tan obvias en otros estudios sí se hacen más evidentes en el PET-CT con CAI con galio 168, pero esto está en, digamos, medicina de frontera, investigación, no es que lo vayamos a hacer mañana. Resumen de geniturinario. La inmunoterapia adyuvante en alto riesgo es estándar, lo sabemos por el Keynote 564, que no solamente dio supervivencia libre de disease-free survival, supervivencia libre de enfermedad, sino también supervivencia global, más 5 puntos de incremento, pero ahora surge esta alternativa del Rampart, durvalumab, tremelimumab, el brazo de durvalumab solo todavía no ha sido presentado, que es positivo en términos de supervivencia libre de enfermedad, pero no de supervivencia global, pero sí sabemos que es más tóxico que la vigilancia. Y hace 3 meses, 2 meses, ya fue presentado también el LIGHTSPARK, que es Pembro versus Pembro Besultifan, que también fue positivo en términos de supervivencia libre de enfermedad. Así que ellos van a competir ahí, pero si tengo la opción, el medicamento adecuado para el paciente de alto riesgo es el pembrolizumab. ¿Qué es alto riesgo? Bueno, por el estudio Keynote 564, alto riesgo es un tumor, un T2, con un Fuhrmann 4, los T3, los T4, los N positivos y los que están en estado NET, no evidence of disease, o sea que pero la metástasis, ese también es un paciente de alto riesgo. La neoadyuvancia, como lo mostré, es experimental. En la primera línea metastásica con los criterios de GEN, sigue siendo la escogencia IO-TKI versus IO-IO. Ahora tenemos información del ENCAVO en la posprogresión a la inmunoterapia y de los biomarcadores útiles para entender un poco más, pero no es para, ahí se me fue una tilde, para decidir rutinariamente. Tripletes no es estándar. El HIF-2 alfa investigación, pero ya la LIGHTSPARK 012 negativo. CAIX también investigación. Cáncer de urotelio.
En cáncer de urotelio tenemos 8 abstracts. De esos, pienso yo que los más importantes son el 1 y el 3. ¿Cómo se los voy a presentar? Se los voy a presentar desde el cáncer de próstata músculo invasivo, escenarios perioperatorios, después subimos al escenario metastásico y después bajamos al cáncer de próstata no músculo invasivo. En el Keynote 905 EB303, la pregunta es, enfortumab vedotin más pembrolizumab es superior a cirugía en pacientes con enfermedad musculoinvasiva cisplatina no elegible. Recordemos que en cáncer urotelial de vejiga, invasor, en un escenario curativo, pregunta que nos hacemos, ¿el paciente es cisplatino elegible? Sí, no. ¿Cómo el cisplatino es elegible? Bueno, que tenga la tasa de filtración mayor de 60, que no tenga neuropatía, que no tenga toxicidad, que no tenga falla cardíaca. Ok, ¿es cisplatino elegible? Entonces ahí yo ofrecería cisplatinos en citabina o en VAC dosis densa. 4 ciclos, después va a la cistectomía. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es hacer un tratamiento de combinación, resección transuretal de la próstata, radioterapia más quimioterapia basada en platino o con el esquema de 5-FU metumecina. Eso es otro escenario. Pero el paciente que es cisplatino no elegible, que es la mitad de los pacientes con cáncer de vejiga, esta estrategia de neoadyuvancia en realidad no aplica. Inclusive si quisiéramos ponerle gencitabina carboplatino, porque eso no tiene evidencia, esa es la realidad. Lo podemos hacer, pero eso no está basado en la evidencia. Ese paciente debe ir a cistectomía directamente. Quizás un tratamiento conservador si no tiene hidronefrosis o si no tiene un componente in situ importante o si no tiene una histología de mayor agresividad, micropapilar, etcétera. Entonces, el punto es que en el escenario de cisplatino no elegible no tenemos tratamiento preoperatorio. Por eso es que la pregunta es válida. Enfortumab vedotin pembrolizumab aporta en este escenario. Hay una actualización del Niágara. El Niágara, paciente cisplatino elegible, comparó quimioterapia neoadyuvante con sin durvalumab, estudio positivo. El Invigor hace la pregunta, ¿al paciente le hago la cistectomía? ¿Hay alguna forma de saber cuál es el paciente que se beneficia de una inmunoterapia adyuvante? El paciente está libre de enfermedad, visible. El Sunrise hace una pregunta de futuro y es que el paciente cisplatino, cáncer de próstata, músculo-invasor, cisplatino no elegible. ¿Es útil la terapia neoadyuvante con quimioterapia intravesical, gencitabina, con o sin inmunoterapia? El estudio 48, que es en pacientes con enfermedad metastásica, habla de un ADC, la adición de ADC, inmunoterapia, en comparación con quimioterapia en pacientes HER2 lesionados. El estudio DISCOS, hay un estudio que se llama el Javelin. El estudio Javelin en su momento demostró que agregar avelumab de mantenimiento es mejor que quedarse con quimioterapia sola. Pero después le cayó el estudio de enfortumab vedotin y hasta llegó. Pero bueno, en el estudio DISCOS son 6 ciclos de quimioterapia y la pregunta es, bueno, ¿puedo bajar la cantidad de quimioterapia antes de comenzar el mantenimiento? Y los 2 estudios de enfermedad no musculoinvasiva, el ALBA y el POTOMAR, lo que preguntan es si agregar inmunoterapia a la base del tratamiento, que es la BCG, aporta. Bueno, entonces este es básicamente el 1 o 2 de los estudios más importantes de esta parte. Enfortumab vedotin perioperatorio más pembrolizumab en pacientes con cáncer de próstata músculo invasor. Punto importante, cisplatino no elegibles. Este es el Keynote 905. Versus ir a la cirugía. Objetivo primario del estudio, supervivencia libre de eventos por comité independiente. Características de la población, 12% ECOG2. Realmente un 83%
3%, aproximadamente 8 de cada 10 pacientes sí eran cisplatina elegibles, pero había algunos que declinaban la quimioterapia y también fueron incluidos en una menor población. En cuanto a los T clínicos, 78%, T3, T4, 5% o menos N1. Este es el objetivo primario del estudio, importantísima, la diferencia en términos de supervivencia libre de eventos, una reducción de riesgo de progresión del 60%, un incremento de 15.7 meses a una mediana no alcanzada en este corte. Y también incremento en términos de supervivencia global y de tasa de respuesta. La tasa de respuesta al paciente que va con cistectomía, generalmente a estos pacientes se le hace un TURP antes de ir a la cistectomía. Tasa de respuesta patológica 8 se incrementa a 60%. ¿Cuánto es 60 entre 8? Como 7. No hay competencia. Con mayor toxicidad, claro, porque este es tratamiento activo. Siendo que hay toxicidad, no se impidió que los pacientes fueran a la cirugía. Los pacientes 90% pudieron hacer su cirugía. O sea que es un tratamiento que es llevable, además de que estos son medicamentos que ya no conocemos. Conclusiones. Enfortumab vedotin pembrolizumab, seguido de cistectomía radical más una linfadenectomía pélvica, seguido de la adyuvancia, es significativamente mejor que solamente hacer cistectomía en términos de supervivencia libre de eventos, tasa supervivencia global y tasa de respuesta. El Niágara, que ya presentó resultados de eficacia, esto es un análisis de calidad de vida. En el Niágara, como mencioné, era quimioterapia con o sin durvalumab. Ya esta es información presentada. 2024, objetivo primario cumplido, de hecho está dentro de las recomendaciones de este esquema. Y acá en cuanto a la calidad de vida, lo que se ve es que no se ve afectada por agregarle durvalumab. La calidad de vida se mantiene. InVigor 011. Tengo que ser honesto, este es de los estudios que más me gustó. Estudio de fase 3, evaluando ctDNA para guiar o no la decisión de adyuvancia con inmunoterapia, en este caso atezolizumab. ¿Cuál era la población? Pacientes operados, menos de 6 meses de haber pasado la cistectomía, desde T2 hasta T4, hasta N positivo, quiero decir, bueno, los T4 también, buen estado general. Ok, le haces la cistectomía al paciente y le haces el ctDNA. Si el ctDNA le sale negativo, no le haces nada, lo dejas así, vigilancia. Si el ctDNA le sale positivo, le autorizas a tratamiento activo, inmunoterapia, en este caso atezolizumab, o placebo. Aproximadamente 40% de los pacientes venían de quimioterapia neoadyuvante, sin inmunoterapia. Entonces aquí el elemento para decidir si dar la inmunoterapia o no es la presencia del ctDNA en sangre, ya sea al momento de el escrutinio o en el futuro. Que es diferente a un estudio que se llama el Checkmate 274, que es con nivolumab, que sí da nivolumab adyuvante por 1 año en pacientes de alto riesgo y tiene aprobación porque incrementó la supervivencia libre de enfermedad. Y el objetivo cumplido, pacientes con ctDNA positivo, la supervivencia libre de enfermedad evaluada por investigador positiva. También incremento en supervivencia global. Es independiente si la decisión de dar el atezolizumab es inmediata, es decir, el paciente que ya me viene operado y yo le hago el ctDNA, le sale positivo, le doy atezolizumab.
o, bueno, para los que puedan, o le haces el ctDNA, eso se hace cada 6 semanas, y si en algún momento le sale positivo, ese momento puede ser hasta 1 año después de la cistectomía, le doy el atezolizumab y lo rescato en términos de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Y el paciente, que el ctDNA está negativo después de la cistectomía, no hay diferencia, o sea, le va bien sin tratamiento. Entonces le evito la toxicidad. Esto es un estudio de frontera, la utilización de gencitabina intravesical a través de un aparato que lo da de forma continua con una inmunoterapia, un anti-PD1 que es el cetrilimab o cetrilimab solo. Esto es neoadjuvancia. Se le dan 4 ciclos, se lleva a cistectomía, pero la parte más interesante acá, a pesar de que el objetivo primario del estudio era la tasa de respuesta patológica, es el análisis de los biomarcadores. Ok. Le doy el anti-PD1, cetrilimab en este caso, tasa de respuesta patológica completa 28%. Le doy el cetrilimab y le doy la quimioterapia intravesical, la tasa de respuesta se incrementa a 38%. Perfecto. Y eso se correlaciona con una mejoría en términos de supervivencia libre de recurrencia. Pero, esto es lo interesante. Si antes, o sea, porque el tratamiento dura 12 semanas, se lo voy midiendo durante la neoadjuvancia y el último corte es justamente antes de la cistectomía. La determinación de un DNA urinario negativo se correlaciona fuertemente con una alta posibilidad de tasa de respuesta patológica completa. Y ahora le voy a decir por qué creo que es útil esta información. Y el DNA en sangre se correlaciona con mantenerse libre de metástasis. Abriendo entonces la pregunta, ok, si yo pudiera hacer esto, ¿no? Le doy el tratamiento y justamente antes de tomar la decisión de la cistectomía mido esto y veo que el ctDNA está negativo, veo que el DNA urinario también está negativo, le hago una resonancia magnética y el paciente no tiene evidencia de enfermedad, tengo la posibilidad de seguirlo en el tiempo. A lo mejor ese paciente ya está curado y le evito una de las mayores morbilidades que hacemos, que es una cistectomía junto con la laringectomía y las recesiones abdominoperineales son de las que más afectan a los pacientes. Pero bueno, esto sí es una pregunta, esto no estoy diciendo que esta es la conclusión. Ahí lo dejo. Enfermedad avanzada. Enfermedad avanzada evalúa, esto es un estudio de China, disitamab vedotin. El disitamab es un anticuerpo anti-HER2, tiene algunas características farmacológicas que superan a lo que nosotros utilizamos usualmente, que es el trastuzumab. Y el vedotin tiene un linker y tiene un payload, o sea, una carga útil, que en este caso es de un agente antimicrotúbulo muy correlacionado con medicamentos tipo vinblastina o vincristina. Y el toripalimab es la versión china del anti-PD1. Y se comparó contra quimioterapia en primera línea cáncer urotelial de alto grado. Esto es un medicamento que ya se había utilizado en líneas anteriores, ahora se sube a la primera línea. No es una comparación contra enfortumab vedotin, pembrolizumab, es contra quimioterapia. Estudio de fase 3. Vámonos a la curva, que es lo que nos gusta. No hay competencia. No hay competencia. Quimioterapia, supervivencia libre de progresión 6 meses, la combinación 13.1 meses. Supervivencia global incrementada, tasa de respuesta 70%. De hecho, si vemos estos valores, se parecen mucho a los valores de enfortumab vedotin, pembrolizumab. Entonces, ahora va a ser una competencia para estos, si ustedes se lo mandan a sus pacientes. ¿Cuál es la población objetivo? No es tan baja. Aproximadamente un 50 hasta un 70% de los pacientes tienen sobreexpresión del HER2. Y aquí quiero explicar una cosa bien interesante. Esto no es paciente HER2 positivo 3 cruces. Esto es expresión de HER2. 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces.
Cuando el anticuerpo conjugado se da solo, solamente funciona bien en el paciente HER2-3 cruces, pero cuando se da con la inmunoterapia, ese doblete cubre perfectamente desde el HER2-1 en adelante. Más tóxico, sí, esto es otro detalle. La toxicidad es menor. Esto me recuerda a un estudio de cáncer de mama que se llama se me fue el nombre, el Emilia creo que era. El Emilia. Emilia era trastuzumab entacina TDM1 versus capecitabina con, esto es una disociación, pero ya regreso. Lapatinib mejoró supervivencia global, supervivencia libre de progresión, tasa de respuesta, menos toxicidad, más calidad de vida. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, el disco lo presento porque estaba dentro de los Astra. No me emociona mucho, pero bueno, si alguien tiene acceso a ¿cómo se llama? A la Avelumab, es válido. En el estudio de Abelin original son 4 a 6 ciclos de inducción. Acá la pregunta es, ¿y si damos 3 ciclos pudiera ser suficiente? Y la respuesta es sí. En términos de calidad de vida, mejor calidad de vida, y en términos de objetivos oncológicos, similar. No voy a decir igual, porque no tiene la potencia estadística para confirmarlo, pero sí similar. Estos son los pacientes que yo más veo todos los días. Cáncer de vejiga urotelial no músculo invasivo. Uno lo ve urología, otro lo ve oncología. Pan de todo. Bueno, eso en realidad no es cierto. No veo estos pacientes, pero bueno, me interesó mucho estos estudios porque son muy, muy interesantes. Cáncer urotelial de vejiga no invasor. Sí, perdón, quiero mostrar acá. En pacientes de alto riesgo, un paciente de alto riesgo, ¿cuál es? Un papilar grado 3, multifocal, pacientes con carcinoma in situ, pacientes con recurrencia, pacientes con tumores de más de 3 centímetros. Eso es un escenario, hablando de un cáncer de vejiga no invasor, de riesgo. Pacientes en donde el tumor penetra la mucosa y entra a la membrana basal, es decir, los T1 son pacientes de alto riesgo y si sumas muchos factores, de muy alto riesgo. ¿Cuál es el tratamiento para estos pacientes? Desde los estudios del ART-IOG de 1985, tratamiento BCG, inducción más mantenimiento hasta por 2 o 3 años. ¿Cómo funciona la BCG? Bueno, la BCG, pues lo que hace es en un escenario como el urotelio, que tiene digamos, un estado inmunológico bajo por default, el hecho de que le pongas este antígeno activa todo. Trae a los neutrófilos, quimotaxis, trae a los natural killers, trae a los células presentadoras antígenos, trae a los CD8 y ¡pam! Destruyen a las células tumorales. Eso es lo que hace la BCG. Entonces la pregunta es, ¿y si yo enriquezco esto dándole inmunoterapia moderna? En este caso con atezolizumab o con durvalumab, ¿puedo mejorar los resultados? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque la BCG es un buen tratamiento, pero tiene una tasa de fallo en el orden del 30-40% de los pacientes. Y en estos pacientes de alto riesgo, ¿cuál es la siguiente solución si el tratamiento falla? 90% de cura, la cistectomía, pero sin vejiga. Entonces, la solución de un fallo, un paciente de alto riesgo, es costosa para el paciente. Esto es lo que le decía la teoría. ALBAM, estudio de HETUC, estudio de base europea. La BCG se daba por 1 año. El atezolizumab también por 1 año. Estudio POTOMAC, estudio más global. La fase de mantenimiento hasta por 2 años. El anti-PD1 sí por 1 año. PDL1. Ok. Y este es el resultado.
¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que quiero que se lleven para la casa? Agregar inmunoterapia en cáncer de vejiga no músculo invasor a la base del tratamiento, que es la BCG, no aporta en términos de supervivencia libre de eventos. Pero también quiero que se lleven para la casa que sí aporta en términos de supervivencia libre de eventos. ¿Cómo la ven? Son dos resultados contradictorios. Ok, bueno, sí, bueno, digo, no son poblaciones perfectamente comparables, pero cuando uno se pone digamos, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ok, en este estudio, el POTOMAX, hay más pacientes con T1. En el estudio, el ALBAIN, que es un estudio europeo, la escuela europea tiende más a, si el paciente falla, ir a cistectomía. Entonces, digamos, la supervivencia del paciente al final se va a por lo menos la global se va a mantener. Acá, el base estadounidense, si el paciente es BCG no respondedor o resistente, trata de mantenérsele otras estrategias de las cuales no voy a hablar, incluyendo el pembrolizumab, por ejemplo. Pero una de las diferencias también es que acá en el POTOMAC el tiempo de la fase de mantenimiento es hasta 2 años, en el otro es de 1 año. Entonces una de las preguntas es, bueno, ¿será que la fase de mantenimiento en el primer estudio era muy corta, pero hago más cistectomía? Y otro detalle también fino es que en el primer estudio declaraban fallo, por ejemplo, la aparición de un carcinoma papilar de bajo grado, que es una falla, digamos, leve, pero acá los criterios de fallo incluían escenarios más graves, por ejemplo, alto grado, avanzar de un CIS a un D1 o avanzar a músculo invasor. Lo que les quiero decir con todo esto es que este estudio POTOMAC, siendo que son pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasor, es una población de peor pronóstico que la de estudio ALBAIN. Y hay un estudio que se llama CREST, que es con otro anti-PD1, que respalda esta posición y que fue presentado en el ASCO GU 2025. Conclusiones. En cáncer urotelial, pembrolizumab enfortumab se pone a la disposición en la población platino no elegible. El Niágara ya demostró más eficacia sin deterioro clínico en población platino elegible. Este no lo presenté porque este es del ASCO GU 2025, pero no puedo dejar de mencionarles que ya salió el 304, que es el que compite contra el Niágara. Ya también salió, resultados positivos. El ctDNA nos ayuda a refinar cómo utilizar la inmunoterapia adyuvante. Enfermedad metastásica sigue el 302, enfortumab vedotin pembrolizumab como el estándar preferido, si está disponible. Viene como una competencia en un grupo importante, 50-70% de la población, por ejemplo, el RSA48, que es un estudio que es de China, pero ya se está haciendo el fase 3 más global. Y en enfermedad no musculoinvasiva, la base del tratamiento es la quimioterapia de inducción, mantenimiento con BCG bien dado. Gracias. Gracias al doctor Amador. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, preguntas, Comentarios, aportes. comentarios. Fotos con el speaker. Báez. Ah, bueno. La doctora Muchísimas Báez. gracias. No, la doctora Báez. Sí. Nada, muy feliz de recibir este tipo de conferencias de nuestros hermanos panameños. En verdad, vale la pena estar aquí. Mi pregunta es, ¿qué opinión le merece el estudio Niágara, aplicándolo tanto a la población panameña y su recomendación hacia la población dominicana? El Niágara. Sí, el Niágara me parece que... Ok. No te puedo decir, digamos, si el Niágara o el 304, que es de Pembro, enfortumab vedotin,
cuál de los dos es mejor porque son estudios no comparables. Sin embargo, hay algunos datos, por ejemplo, la tasa de respuesta patológica completa en uno es de 30, el otro es 60%. O sea, sí parece que la combinación es mejor inclusive en el platino elegible, punto 1. Pero también sabemos que agregar la inmunoterapia es mejor que quimioterapia sola. También sabemos que la quimioterapia de los componentes es el menos costoso. Entonces, me parece que una estrategia que pudiéramos nosotros adaptar con más facilidad es agregarle el durvalumab más que irnos directamente con el enfortumab, endotip, pembrolizumab, inclusive aunque fuera mejor. Es lo que yo pensaría. O sea, es lo que pensaría. ¿Alguien más? Bueno, gracias.